Bienvenidos nuevamente a otro episodio de Rompiendo Paradigmas, donde se habla con la verdad y sin paradigmas. Hoy tenemos el gusto de presentarles a una persona que conozco y que puedo decir realmente que es una persona extraordinaria. Tuve el placer de irme hasta Medellín, así que en esta mañana vamos a conectar. Estamos ya en directo con Viviana Mondragón desde Colombia, Medellín. Quiero que conozcan un poquito nuestra invitada. Ella es la directora de la empresa Ducis S.A., que está dedicada a todo lo que tenga que ver realizar mentorías, consultorías y estrategias a través de liderazgo para empresas y a todas esas personas que quieran desarrollar más su potencial en el aspecto profesional. Su formación es muy buena. Ella es ingeniera industrial y tiene una maestría en administración y en estrategias. También tiene gestiones de recursos humanos y es especialista en la parte de gestión humana, algo que es muy poderoso y necesario hoy en día. Nuestra invitada de hoy nos va a dedicar un tema que es realmente necesario escucharlo y ponerle atención, porque es la necesidad que hoy en día estamos requiriendo. Y ella lo ha manifestado a través no solamente de sus experiencias, sino en sus libros, porque ella también es escritora y poeta. Ha hecho más de 10 libros que más adelante nos va a mencionar algunos para que tengamos idea el contenido tan rico y valor que nos está presentando a través de sus obras. El tema de hoy, imagínense cómo se dice. ¿Cómo afrontar el reto de la incertidumbre y de la vida rápida que estamos viviendo hoy en día? Es un tema que cuando ella me lo dijo, yo dije, me encanta. Me encanta por la sencilla razón que estamos obviando muchas características, muchos elementos, muchos factores, como querramos llamarle, que son necesarios para que nosotros podamos tener ese equilibrio que de resistencia. ¿Y quién mejor que nuestra invitada de hoy que nos va a exponer no solamente a través de sus experiencias, sino también de sus conocimientos y de testimonios que nos va a facilitar en esta mañana? Bienvenida, Viviana. Para mí es un gran honor que tengas un tiempo para todos nosotros en este podcast, para que puedas darnos esas luces, esa forma de darnos ideas cómo podemos nosotros tener un equilibrio cuando la vida nos está prácticamente orillando a la pared y a veces no podemos ni respirar y no sabemos qué hacer. Muchas gracias, Esther, por la invitación, por permitirme pues también compartir y conversar contigo en este espacio, y también pues por poder como brindarles de esas experiencias y de esas situaciones pues que también hay veces podemos sentir que estamos viviendo solos, pero que finalmente muchos de los con quienes interactuamos, de quienes nos escuchan, pues también están como en esa situación. Y es bueno pues como saber que no estamos solos, que no estamos solos y como conocer también como diferentes opciones para poder pues elegir. Entonces, pues gracias nuevamente por contar conmigo. Eh, Mira, quisiera es que, iniciar, sí, dale. espérate, que es que dijiste algo que me impactó ya de inmediato. No estamos solos. Y tú sabes que ese es el gran problema que tiene el ser humano. Nos da pena contar, nos da pena abrirnos. Entonces, eso me encantó lo que dijiste. Sí, yo diría que no es solamente pena, sino que estamos en un mundo donde debemos ser competentes, donde estamos compitiendo constantemente el uno con el otro. Debemos demostrar que somos fuertes, que es una vida perfecta. Lo vemos también en las redes sociales. Siempre tiene que estar la foto de estoy feliz, de estoy disfrutando, de todas esas cosas, y nos volvemos pues esclavos como de esas situaciones, y no es tan fácil, no es tan sencillo, no nos enseñan a ser vulnerables, confundimos el ser sensible con ser de pronto cobarde o de ser temeroso, y es a partir de ese descubrir lo uno y lo otro
es que nos vamos dando cuenta que no, que es que yo puedo ser fuerte, pero eso no me indica que no puedo ser sensible y que no puedo sentir, pues, como las diferentes emociones. Entonces, cuando nos permitimos compartir en la emoción, en esa vulnerabilidad que también hoy en día lo han estado hablando también mucho en diferentes escenarios, es cuando nos conectamos precisamente con lo humano. No sé en qué momento se nos dio la idea de que debíamos ser perfectos y se nos olvidó que somos humanos perfectos, ¿cierto? O sea, hace parte de nuestra humanidad el sentir, el frustrarnos, el llorar, el sentir esas angustias en esos momentos y que finalmente nos están invitando a que nos hagamos cargo y hagamos una acción al respecto. Eh, quería iniciar también recordando que todos tenemos la capacidad de ser resilientes. Esa resiliencia es algo que también un término que hemos encontrado mucho y que a nivel profesional y en diferentes escenarios nos están diciendo, venga que es importante esa competencia. Y cuando hablamos de esa resiliencia, hablamos finalmente con la capacidad de sobreponernos a momentos críticos y adaptarnos. La cuestión es que exponerse a esas situaciones, hacer frente, adaptarse en un mundo que ama el placer y evade la incomodidad del dolor, pues no resulta tan sencillo. Y muchas veces nosotros vemos en el entorno, por ejemplo, veo a unas, pues, personas que estaban comentando acerca de una situación familiar, de cómo sus hijos estaban evadiendo o no estaban prestando atención a una situación de enfermedad de la mamá de esa familia. Pero yo les decía, pero ¿cómo van a afrontarlo si nunca les enseñaron? O sea, hay muchas veces dejamos alejado la enfermedad, dejamos alejado la muerte, dejamos alejado las dificultades, queremos que no le pase nada a esas personas que queremos de alguna manera y eso hace que crezcan como en un cascarón de cristal. Entonces, cualquier situación que aparece, pues finalmente pues no la entendemos como tal y es extraño después cómo señalamos eso, o sea, cómo decimos, pero ¿por qué no estás cuidando a tu mamá? Pues en este caso, ¿por qué no estás pendiente? Y yo decía, pero ¿de dónde va a surgir lo que no se le ha No se le enseñado? enseñó, exacto, Sin exactamente. embargo, todos tenemos esa posibilidad de enseñar precisamente en estos espacios, o sea, parar y pensar, venga, ¿cómo así? Claro, es que eso hace parte de mi humanidad. Si yo evito, y ahorita tú lo decías, si yo evito el sentir ese dolor que finalmente es el que me va a permitir ser resiliente, pues ¿cómo lo voy a hacer? Como desafortunadamente, como todo en la vida, todas las habilidades requieren que estemos expuestos a esa situación. O sea, que solamente aprendemos a ser resilientes cuando efectivamente estamos ante una situación crítica y aprendemos a evolucionar y aprendemos a sobreponernos y aprendemos a adaptarnos y aprendemos a levantarnos, es ahí cuando vamos aprendiendo a ser resilientes. La cuestión es que no tenemos que hacerlo solos. Nosotros Ajá, podemos contar con otros. pero ahí hay algo que dijiste que quiero hacerte una pregunta a ver cómo la manejamos. Fíjate que dijiste algo muy clave. ¿Cómo vamos a entender una persona o manifestar nuestro amor? Vamos a ponerla en esa línea de enfermedad si no me lo enseñaron. Pero también tú escuchas ahora, porque también las redes sociales son bien culpables de muchas cosas positivas y negativas, donde ahora te dicen, únete con personas que sean vitaminas, que tengan problemas, quítalas, aléjate de eso. Entonces, ¿cómo vamos a alejarnos de las personas de nuestro núcleo o nuestros familiares o nuestras amistades? Porque ahora las redes te dicen, no, 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 si hay esas personas tienen mucho problema, eso se pega, aléjate. Entonces, fíjate cómo está también, cómo nos lleva los factores externos que influyen a veces. No tenemos control de los factores externos, pero sí nos trabajan nuestra conciencia en realidad. Entonces, eso es algo preocupante porque fíjate que una vez una persona me dijo,
pero es que yo no soy resiliente, a mí nunca me ha pasado nada grave, como para yo decir, yo le dije, pero es que no tienes que esperar que te pase algo grave, ¿no? Entonces también está esa otra confusión de que las personas creen que como que hay que tocar fondo y fango, revolcarse y después entonces no, hay muchos detalles que la resiliencia te puede marcar, más grande, porcentaje más fuerte, otros más pequeños, pero marca y toca y afecta. Bueno, ahí nos dijiste pues como varias cosas. Voy a tratar de recopilar como alguna de ellas, iniciando por lo último. Y es que en esa resiliencia, en ese sobreponerse ante las dificultades, hay que entender que lo que puede ser muy difícil para una persona puede ser que para otra no. Entonces, cuando Mm. nosotros medimos como por la misma vara de medición, ahí es cuando tenemos la dificultad. Porque entonces, por decir algo, Esther está, no sé, con un problema económico en este momento y entonces ese es su mundo y está sin saber qué hacer y está complicada con esa parte, pero resulta que hay otra persona que está lidiando con, no sé, con un cáncer, alguna situación de vida o muerte, entonces, pues si empezamos a comparar y a decir, no, es que qué es más fuerte, qué pesa más, qué es más complicado el uno que el otro. No necesariamente, puede ser que haya otra persona, no sé, un niño o un adolescente que está súper preocupado porque va a perder las matemáticas o cualquier asignatura y ese va a ser su gran problema. Que Mm. nosotros no podemos como comparar con la misma medida las situaciones que le están pasando a las personas, porque a cada uno es su gran situación, es su gran reto, es eso lo que tú estabas diciendo, es que nunca me ha pasado nada en la vida, no, es que son situaciones diferentes, conozco personas que dicen, es que a tal joven nunca le he tocado dificultades en la vida, y yo decía, ¿será que no? O sea, porque muchas veces es la relación con esa mamá o con ese papá que de pronto no le prestó atención o que de pronto siempre le gritaba porque era su forma de interactuar o, o simplemente no tenía amistades. O sea, cada uno está pasando por una situación que es su gran reto. Entonces, a partir de esto inicia con un reconocimiento y yo tengo que entender que eso que está pasando, nuestra cultura es muy dada a restarle importancia a muchas cosas, ¿cierto? Entonces Sí, tiene que ser, no, eso no es grave, es grave para esa persona. Entonces ahí aparece también el tema de la empatía, de ir entendiendo qué le está pasando al otro, así yo no pienso exactamente como el otro. Y ahí es donde empezamos pues también a tener esa situación. Lo mismo pasa, ahora lo comentaba siguiendo en la segunda parte, y es el tema de las personas, por ejemplo, que mantienen esa vibra como compleja, como que siempre están quejándose, como que siempre están con las situaciones. Estoy de acuerdo en que hay veces hay que alejarse, o sea, no puede ser nuestro mundo. Yo diría que más bien es mezclar, porque pues muchas veces justo esa persona es nuestro familiar o sí. es nuestro hijo o es nuestra mamá, entonces pues, ¿cómo vamos a hacer para cambiarla? Pero sí digo yo, respirar, y respirar es tener otros ambientes, o sea, no cerrarnos en solamente esos espacios, sino tener otras personas, leer, mirar películas, tener otras cosas que nos permitan oxigenar la mente, porque si no nos permite oxigenar esos espacios, pues finalmente no vamos a lograr eh, que podamos salir adelante. Exacto, es cierto. Me encantó. Hay algo que tú mencionaste de este temazo, de cómo afrontar esta incertidumbre. Tú hablas mucho de algunos puntos sobre la esperanza, la fe, confiar. ¿Cómo tú nos puedes explicar, basado en tus experiencias y en personas que tú has lidiado, cómo podemos, cómo podemos lidiar con ese ritmo que a veces eh, nos afecta tanto y nos olvidamos de estos valores realmente? Se nos puede olvidar o simplemente nos recordamos, pero como que
no los aplicamos. Somos conscientes como cuando tú sabes que no puedes comer comida chatarra porque te hace daño, pero, pero tú dices, bueno, un poquito no me va a hacer daño, pero aunque acá sí nos puede hacer daño si no nos damos cuenta de que este ritmo nos puede hacer, incluso nos puede matar, Viviana. Sí, ha habido pues como diferentes, estaba como precisamente revisando varias cosas para nuestro encuentro de hoy, y encontraba dos momentos como puntuales que tengo pues así como en la mente que justamente es relacionado con dos libros. Uno que es Aprendiendo a volar sobre mi sombra y otro que es Amar como nos ama Dios. Entonces, yo pienso también como a partir de una serie de circunstancias y de situaciones que he vivido, que hay veces no solamente aprendemos para nosotros, sino que muchas veces las experiencias que vivimos las vivimos para otros. Entonces, en ese vivirlas para otros, que también resuelve como esa pregunta que hay veces nos hacemos, pero ¿por qué me pasa esto a mí? Ay, sí. Entonces, finalmente, no, esto me pasa a mí, no para mí, sino para otros. Entonces, lo que yo hago es poderlo compartir, ya sea a través de los libros o cuando estoy en espacios de docencia o mentoría, poder compartir pues como esa parte. Y recordaba ese primer libro, Aprendiendo a hablar sobre mi sombra, por ejemplo, porque hay veces queremos mantener todo en control. Ahora lo decías al principio, mi formación base es ingeniera, como ingeniera y según muchas veces las personas nos catalogan, entonces somos cuadriculados, tiene que ser todo enfocado a la razón, tiene que estar todo muy controlado y hace parte de esa realidad, ¿cierto? Y de que todo trato de que esté controlado para que todo salga muy bien, trato de planear las cosas pues con tiempo y hay veces que no, resulta que la vida no es así, la vida, la universidad de la vida, como digo, tiene sus materias, sus asignaturas y mientras tú dices, listo, esto es lo que voy a hacer, entonces la vida te dice, ajá, oiga, que te voy a dar esa posibilidad, te tengo este otro camino, este otro reto. Y ahí es donde empezamos a utilizar y empezamos a buscar todas esas experiencias, todas esas conversaciones que hemos tenido con otros y por eso es que es tan importante ese escuchar, ese compartir, ese conversar, ese exponerse, porque nos permite poder, ante esas situaciones, pues poder afrontarlas. En ese primer libro, pues finalmente desde niña con situaciones que me había pasado de familia, traté de fortalecerme, de ser muy fuerte para poder ayudar a mi familia. Incluso pienso muchas veces que lo que hice fue como ponerme esa responsabilidad de ser como la persona grande, por decirlo de alguna forma, por ser esa persona responsable de la familia. Y resulta que yo solamente era una niña, pero entonces yo me acostumbré con eso. O sea, muchas veces en nuestros hogares, en nuestras familias, no nos damos cuenta que vamos responsabilizando sin querer, queriendo a los niños de una cantidad de situaciones que no tienen Que no le que hacerse corresponde. cargo. No, Exacto, sí. pero que finalmente cuando está uno en esa interacción, entonces uno dice, no, pues tengo, no sé, 10 años, tengo 7 años, pues yo tengo que hacerme cargo de eso. Y a partir de eso, como que se volvió mi forma de interactuar con el mundo. Entonces, todo el mundo siempre que interactuaba conmigo cuando era niña, esa es una niña grande. Y siempre la madurez y siempre el pensamiento por delante. Y en toda mi vida, en el estudio, en las diferentes cosas, pues se mantuvo esa parte hasta que llega ese momento como de preguntarse a sí mismo, bueno, y esto todavía me sirve, pero venga que yo también soy vulnerable, o sea, ahorita también lo comentabas, el tema de ser poeta, de ser escritora, de ser sensible, de mostrarme sensible, eso también fue un camino, el poder aprender a que no había problema si era vulnerable, si sentía tristeza, si de pronto me veían llorar, si de pronto no tenía la fortaleza siempre, como en alta, porque no muchas veces dicen, no, yo tengo que mostrar que siempre estoy súper bien para poder ser ese soporte de los otros, sino poder entregar realmente, tener esa autocrítica, ese pensamiento crítico, que es muy importante que desarrollemos para poder decir, venga, yo me monté en esta situación, pero esto no es mío.
Entonces, en ese aprender a hablar sobre mi sombra es, venga, reconozco que sí es mío, venga, reconozco esa sombra que dejé que guiara mi vida y cómo la quito para que realmente sea lo que soy, para poder mostrar lo que soy por dentro y por fuera, para poder tener esa coherencia que pueda realmente conectar con los otros, y no solamente por los otros, sino principalmente por mí mismo, porque eso me permitió de alguna forma soltar. No fue un proceso fácil, ese aprender a soltar. Es muy fácil, eso sí, volver a querer controlar. Entonces, es por decir algo, listo, logré eso, y empieza a soltar y empiezo a permitirme ciertas cosas, y llega otra vez la vida y te dice, ve, se te olvidó como la enseñanza, o qué pasó con eso, vamos a hacer la práctica. Entonces ahí llega, yo ya tenía un montón de cosas en mi mente organizada, llega la pandemia con todas sus situaciones, todos sus retos, me trajo unos retos de todos lados, unos retos económicos, familiares, personales, de comunidad, de todo por todo lado, y finalmente me hace una invitación también a un reto de salud. Entonces me invita a la clínica. Todo el mundo estaba preocupado por el COVID, por todo lo que podía suceder, y me dio una trombosis venosa profunda en una pierna a partir de ese frenazo de vida, entre esa vida a la carrera, que siempre llevamos, esa vida rápida, haciendo esto, aquello, lo otro, y tenerme, pasar a una vida más lenta, sentarme frente a un computador, no hacer las cosas. Entonces, claro, esa falta de ejercicios, estrés con todas las cosas que estaban sucediendo, el cuerpo lo evidenció. El cuerpo siempre habla. Entonces, por eso es importante escucharlo, porque nosotros, por esa rapidez, no lo escuchamos. Y digo yo que me hizo un turismo espiritual en el hospital. Tuve que estar allá, estuve 5 días. Eh, Estaba sola porque nadie podía acompañarme. Había mensajes de esos que cuando prestas atención te empiezas a ver mensajes por todos lados. Entonces el primer mensaje que había súper grande cuando me llevaban a la habitación donde iba a estar tenía que ver precisamente con la flexibilidad, con la importancia de ser flexible. Yo lo sentía cuando nos permitimos ver las cosas, cuando nos permitimos parar, y ver las cosas consciente, con lentitud, empezamos a ver todo lo que nos va diciendo eh, la vida misma, Dios, si crees en Dios, o el universo, en lo que creas, empieza a hablarte. Y cuando yo vi en una imagen grande en la pared, o sea, totalmente al frente, cuando me llevaban en la silla, pues que me llevaban, y decía, soy flexible cuando soy capaz de entender que siempre hay alternativas. Entonces, pues yo dije, eso va para mí, eso va para mí, que yo no veía ninguna alternativa, que yo estaba preocupada, yo decía, ¿qué voy a hacer con esto, con aquello, lo otro? Y cuando te enfrentas a un tema de salud, es un tema crítico, porque el trombo se podía ir para el cerebro, para los pulmones, y eso causa la muerte, o te deja con alguna situación. Entonces, cuando te enfrentas a eso, tú realmente dices, el resto no tiene tanto problema ni tiene tanta situación como lo pensaba, porque todo se soluciona ahí. Eso sí, lo que hice fue como pensar, yo me estaba, si me llego a morir hoy, ¿cómo quedo con los pendientes, cierto? ¿Cómo quedo con los pendientes de vida, con todas esas metas, con todos esos sueños que tenemos? Yo, bueno, me faltan algunas cositas que quería hacer, pero no, estoy tranquila con lo que he hecho. Y ahí viene también algo importante que quiero aprovechar este instante para decirles, y es que vayan haciendo esos sueños, los vayan haciendo en el día a día, porque no tenemos muchas veces ese más adelante. Entonces hay que ir viviendo y haciendo, hay que ir viviendo y creando.
porque no sabemos qué pueda pasar. Entonces, que no se vuelva como ese sentimiento de pude haber hecho, quería haber hecho, sino que cualquier decisión, así sea esa hamburguesa que estabas mencionando ahora, listo, me la estoy comiendo con toda la conciencia de lo bueno y de lo malo, pero realmente estoy eligiendo, porque cuando tenemos ese poder de elección, cuando podemos, y lo hacemos con conciencia, nos libera muchísimo porque sabemos a qué nos estamos ateniendo con cualquier cosa, pero lo estamos haciendo desde ahí. Y estando ahí, digo, yo empecé mi camino espiritual, ese fue un libro que escribí, pero después lo desarrollé, pienso que mejor en amar como nos ama Dios, porque empecé a hablar como de esas maestrías, tratando de entender, siempre trato de entender qué me pasa, poderlo transformar en un aprendizaje también para los otros. Viviana, perdona que te interrumpa, pero tú sentiste que te ibas a morir. Pensaste, yo creo que me voy a morir. Claro, claro, porque es que cuando llega el médico de urgencias y me mira, porque pues, antes simplemente me habían remitido y me dice, no, mira, esto es grave, tienes que quedarte porque puede pasar esto. eh, entonces, pues ya te enfrentas con una realidad que te dices, oh, ¿y ahora qué hago? Y la forma en que lo dijo, o sea, fue tan, tan seguro y tan fuerte que yo no tuve ninguna otra idea en mi mente, sino si él dice que yo tengo que quedarme acá, yo tengo que quedarme acá. Y juiciosita iba haciendo todo lo que me iban diciendo, y eso sí, muy de la mano de Dios. Yo, bueno, Dios, tú verás si este es el momento o no. Por eso hice como esa evaluación. Y bueno, si este es el momento, ¿qué? Ajá. Y también lo que me pregunté, como a partir de que no podía hacer nada hasta que me hicieran un examen, eh, que solamente me lo podían hacer a los 2 o 3 días, me pregunté, bueno, no puedo hacer nada más, cancelé todas las cosas que tenía que hacer, entregué lo que tenía que entregar, y me pregunté, bueno, ¿para qué más estoy acá? ¿Para qué me tienes acá? Como les decía, yo creo en Dios, Ujú. entonces, bueno, ¿para qué me tienes aquí? Y me puso a interactuar tenía una de compañera de habitación, una joven de 19 años que estaba tratando de salir de drogadicción para poder compartir con su hija de 5 años, que pues obviamente por el tema de la drogadicción, la mamá, o sea, la abuela de la niña, no le permitía acercarse. Entonces yo dije, bueno, voy a escucharla, voy a mirar qué puedo aportarle yo desde este espacio donde estoy ahora que estoy acá, y es poner finalmente ese talento y ese servicio, ese talento que tú tienes al servicio de otros en donde estés. O sea, es aprender. Hay una frase que dice que ante las situaciones, en vez de preocuparse, hay que ocuparse. Entonces, finalmente es eso, dale, que si está en mis manos, no, lo que pueda interactuar acá y seguir las instrucciones de los médicos y de las enfermeras. ¿Qué no está en mis manos? La recuperación de mi salud, porque eso hay que dejársela a mi cuerpo y a las condiciones de las cosas. Entonces, y eso, soltarlo. Entonces, por eso empieza todo ese tema bueno, soltemos esto que sí está ahí y vamos viendo con flexibilidad esas cosas que puedo ir haciendo, y el resto confiar, y en ese confiar en el profesionalismo de cada una de las personas, del personal médico, del personal asistencial, de cada una de las personas que están ahí, de que están haciendo lo mejor en medio justo de una pandemia. Oh, sí, oye, eso sí es terrible, porque te Claro, sientes porque muy encerrado, muy controlado, y era una cosa que era primera vez en el mundo que ocurría algo tan impactante. entonces no era solamente el tema de la preocupación por eso, sino apenas estábamos aprendiendo, entonces no sabía uno con quién estoy compartiendo, no quiero tocar a nadie. Siempre Sí, estaba toda la situación, porque adicional de eso, ahora es que me dio el COVID, estábamos viendo todas esas situaciones de toda esa cantidad de personas fallecidas en Europa, en todos lados. Entonces finalmente se vuelve suelto. Desde que tengamos vida,
tenemos la posibilidad de hacerlo todo, de hacerlo todo. Pero solo cuando nos damos cuenta precisamente del regalo valioso que es en sí la vida. Entonces, ahí es importante también buscar esas personas positivas, ese escuchar y leer mensajes de esperanza, ese conectar con Dios o fortalecer esa inteligencia espiritual junto con esa emocional, ser paciente, nosotros nos lleva, este ritmo diario nos lleva a una vida rápida, comida rápida, todo rápido, y después cuando ya pues pasé todas las situaciones, encontré un término que se llama la slow life, la vida lenta, y me pareció interesante pues como también esa parte, y en cierta forma lo estoy haciendo al precisamente al disfrutar esos espacios, o sea, si estoy contigo, estoy realmente contigo, dejo el celular a un lado, si estamos comiendo realmente como despacio, disfruto, me doy cuenta del sabor de los alimentos, si estoy caminando por algún lado, me doy cuenta de si hay flores, de si hay animalitos, de qué cosas hay, y no con esa carrera que mantenemos que finalmente nos dejan con ese cansancio inmenso. Y algo que yo creo que es muy importante que trabajemos y es ser pacientes con nosotros mismos, con nosotras mismas, porque muchas veces no nos tenemos paciencia. Somos Eso es verdad. impacientes en querer resultados ya, en querer que logremos todo ya en esa inmediatez, y resulta que necesitamos ser pacientes para poder lograr y sobre todo para disfrutar, ¿cierto? Para poder tener eh, todo ese espacio pues que necesitamos en nuestras vidas y que necesitan también mucho las vidas de otros. Mira, eso de esa palabra ser paciente es algo que yo también he tenido que aprender porque mi forma, mi personalidad, es más, a mí me llamaban 5 minutos, porque yo siempre decía, bueno, tienes 5 minutos para que me explique. Hay 5 minutos para esto, hasta que un día mi hijo me dijo, yo no me merezco 5 minutos y yo soy tu hijo. Y yo me quedé, eso fue como un golpe al hígado que me sentí como un monstruo, como de lo peor. Y yo dije definitivamente, y empecé a cambiar, ya no eran 5 minutos. A mi hijo nunca le he puesto más tiempo, pero a los demás sí extendía más. Pero hasta que, parece mentira, pero la pandemia te hizo, a mí también me enseñó cosas, pero ahí fue que yo me di cuenta lo que tú estás hablando de esa paciencia, que a veces es cierto, vivimos situaciones que queremos que nos se resuelva rápido porque requerimos una respuesta. Y esa paciencia se nos hace difícil adaptarnos hasta que se dé. Es complicado, Viviana, eso, pero a veces no nos queda más. Entonces, algo que me gustó que quisiera que nos ampliaras, o sea, ya vimos que la Viviana que vivió una experiencia que la hizo consciente y de ver ahora todos los detalles, como tú dijiste, qué bonito eso de saborear la comida y disfrutarla, porque es verdad, ese es otro punto, la gente come porque tiene hambre y porque come, pero a veces no disfruta, ni siquiera se ponen a ver los colores de la comida, ni la presentación, nada. O sea, es una cosa que como que es algo que la gente llega a sofocar. Sí, la comida y habla esto, no sé qué, el celular, quieren hacer como 5 cosas al mismo tiempo y no se está disfrutando porque estamos pensando más allá, o sea, estamos en el momento, pero estamos pensando en el futuro. Pero tú dijiste algo que quisiera que nos ayudara y nos ampliara. Pensamiento crítico. Tenemos que desarrollar más ese pensamiento crítico. Explícanos el pensamiento crítico, ¿por qué es tan importante? Bueno, nosotros muchas veces somos seguidores de pensamientos y de ideas de otros, pero como seres humanos tenemos todo el potencial para ser creadores, o sea, siempre hemos sido creadores. Y muchísimo más ahora que evoluciona todo este tema de la inteligencia artificial. Ay, sí. Eh, Veía incluso uno de esos dibujos, de esos memes que a veces realizan y veía
estaba la inteligencia artificial aprendiendo de los humanos y los humanos estaban era pegados de sus celulares. Entonces, muchas veces olvidamos que tenemos toda esa posibilidad y creemos exactamente todo lo que nos dicen las redes sociales. Uno entra a Twitter, entra a unas cosas y la cantidad de información que te llega por todos lados, la cantidad de ideas, pues mira que hasta incluso hoy en día es un negocio grande el escribir noticias falsas o buenas o tener seguidores ficticios, porque son personas que están contratadas para eso. Aquí las llaman las bodegas, ¿cierto? Entonces están personas que son dedicadas exclusivamente o a escribir bien o a escribir mal para hablar bien o hablar mal de alguien. Entonces estamos constantemente saturados por toda esa información. En las noticias, pues también como ese cuarto poder o la televisión como ese cuarto poder, pues también lo tenemos permanente. El pensamiento crítico nos permite identificar con pensamiento propio que si estamos de acuerdo, que no estamos de acuerdo, que si nos parece bien, que no nos parece bien, y tomar una posición al respecto. Entonces ahora te decía, por ejemplo, en la historia de los niños y la familia, la mamá enferma, pues listo, está bien, hay una responsabilidad inicial por el entorno primario que tenemos todos nosotros, pero la responsabilidad se traslada a nosotros mismos cuando nosotros ya somos adultos. Entonces nosotros tenemos que empezar a mirar todas esas situaciones. Bueno, mi papá, mi mamá tuvieron esa forma de interactuar porque eran las herramientas y los conocimientos que tenían, pero venga que yo he interactuado, he conocido otras cosas, entonces yo puedo transformar y ver las cosas diferente, puedo tomar una actitud diferente. Entonces esa respuesta, no, es que yo soy así porque así me crié, no, listo, hubo unas situaciones y cuando eras niño o niña, esas te impactaron en eso, pero ya eres adulto, entonces ahora es tu responsabilidad el decidir si quieres continuar de esa misma manera, si quieres transformarlo, si quieres ser mejor, si quieres sembrar esa esperanza que te decía, si quieres ser diferente, ya es tu responsabilidad y ahí es donde necesitamos ese pensamiento crítico para que no todas esas ideas y todas las cosas que nos lleguen no nos entren a nuestra vida sin filtro, sino que podamos decidir si de esto lo tomo, lo que decías vuelvo a la hamburguesa, me gusta mucho la hamburguesa, se vuelve, listo, esto no es lo más sano en mi vida, pero no es sano por esto y esto, entonces, ¿qué puedo transformar? ¿Qué puedo para que sea más sano? O venga que voy a comérmela en un momento especial que lo esté celebrando y la voy a saborear, la voy a disfrutar en ese espacio como algún tipo de incentivo, de premios, de reconocer. No hacer las cosas simplemente por hacerlo. Y muchas veces es difícil, lo he visto tanto en niños, en adolescentes, en personas adultas, incluso en personas mayores, les he visto que no son capaces de decir que no, o no son capaces de decir no quiero esto, o no son capaces de decir sí quiero esto, por temor a que el otro se enoje, a temor a no encajar, a temor de que de pronto me regañen o ya no me digan las cosas. Y ahí es donde tengo que unir ese pensamiento crítico con una comunicación asertiva, con una forma también de decir, entiendo que tú quieras esto, pero yo no quiero hacerlo en este momento por esta situación y esto es que hace parte de nuestro interactuar, pero solamente puedo llegar a eso cuando tengo esa conciencia en mi pensamiento y cuando soy capaz, a partir de diferentes ideas y de mis propios valores y lo que voy aprendiendo es en relación con los otros, de tomar una decisión, una elección y decidir. Mira, y eso también es importante que las personas ya tienen claro la importancia del pensamiento crítico, pero que también las otras personas entiendan que cuando uno dice, mira, que no puedo en este momento o no quiero,
no te tienes que molestar, porque esa es otra cosa que tú acabas de decir. No sabemos decir que no porque nos preocupa que se molesten con nosotros o que nos saquen ya del grupo de amistades o que por el tema de querer encajar aquí con esta bendita sociedad. Entonces, no, ya tenemos que ir inculcando, independientemente de la vida que llevemos, por lo menos a los chiquitos, a mí, mis sobrinos ya están grandes, pero siempre puedo decirle a los estudiantes, reforzarles que recuerden que hay que ser muy asertivos y si en un momento ustedes no quieren, pues digan no. A veces hasta por lo menos hasta mi hijo me dice, no, mamá, no puedo, no quiero y yo no me voy a quedar, soy tu madre. A mí no me pueden decir que no, eso no se puede, eso ya no se debe decir. Y sí lo escucho, y sí lo escucho, y entonces es algo que en definitivamente quedó muy claro. Excelente, Viviana, gracias por esa contribución, porque ese es otro punto que quería destacar. Muchas veces recibimos mucha información y a veces me he encontrado con jóvenes que dicen, bueno, profe, lo que pasa es que yo veo que todas mis amistades dicen que este fulano es bueno y yo lo sigo también, y yo, pero ¿qué te brinda? ¿Qué te está contribuyendo? Acá hay muchas personas que realmente su contribución son puro vacilón, puro relajo, puro fake news y los jóvenes, y me preocupa porque ese es nuestro relevo generacional, Viviana, siguen, no todos, no puedo generalizar, siguen a ese tipo de personas que al final no sé si es que eso les, es que no puedo porque no puedo meterme en la cabeza de alguien, pero yo siempre les digo, ustedes sigan a alguien que se sientan cómodos, pero que también les aporte. Y eso es algo que nosotros estamos omitiendo ahora mismo, las aportaciones, o sea, las aportaciones no las estamos viendo el valor que en realidad ofrecen. Ahí siento que no hay conciencia, sino el momento es el vacilón, la presión del grupo o porque está de moda, etcétera. A veces yo veo unas cuentas, bueno, como tú dijiste que hay, ¿cómo fue que dijiste que allá hay depósitos, barreras, no sé qué, Las bodegas. bodegas? Es posible que acá también, no sé cómo sea el término, pero unas cuentas magistrales que yo digo, wow, ¿cómo alcanzaron cuántos seguidores y las aportaciones, ¿no? Entonces, yo pienso que sí, que el pensamiento crítico, quizás las personas sí tienen idea, pero no lo están desarrollando correctamente o simplemente no le dan la importancia. No sé, que el ser humano es algo tan, yo no quiero usar la palabra tan difícil, pero es como una caja de sorpresa, es tan variante, es tan variante. Yo pensé honestamente que la pandemia iba a traer cambios positivos. Claro, impactó en todos los sentidos, somos conscientes, sobre todo uno de los impactos más fuertes, la salud y la economía, pero la conciencia de las personas, el ritmo de vida, yo veo de nuevo que se están acelerando. Y yo diría que hasta con un grado de sofoco y de angustia. ¿Qué piensas tú? Sí, hay varias cosas también que comentaste y una tiene que ver con la experimentación. La experimentación pues es normal dentro de nosotros del ser humano, entonces seguimos al uno, al otro, escuchamos, estamos definiendo nuestra propia personalidad, estamos haciendo ajustes. Diría yo que durante toda la vida vamos haciendo esos ajustes, no es solamente el tema de la adolescencia, porque en diferentes momentos vamos como teniendo nuestros propios despertares. Entonces, ahí es importante ese compartir, el tener esa posibilidad de generar esos espacios, de conversar con las personas, de darles a conocer nuestra forma de ver la vida, del pensamiento y las ideas que tenemos, para que las personas puedan ir tomando, digo yo, como mercar, como cuando van al supermercado y escoge una cosa y la otra, así vamos haciendo cuando vamos hablando y compartiendo con otras personas, vamos siempre generando una modelación con nuestra actuación, con nuestros pensamientos.
Ahí la invitación que yo siempre hago es a estar conscientes, a darnos cuenta de qué estamos diciendo, qué estamos haciendo, qué está pasando. Y si hay momentos en que nos relajamos más, nos soltamos, pero esa conciencia nos permite desarrollar ese pensar y recordar que el cambio, la transformación solo sucede de uno en uno y que solamente sucede para cada uno de nosotros. Es decir, yo puedo ver oportunidades de mejora en Esther, pero yo no puedo transformar a Esther. Eso tiene que ser una decisión que Esther tome y que sea valiosa, que le vea el para qué, que le vea sentido y finalmente lo haga. Entonces, yo siempre invito al poder de cada una de las personas. Entonces, no importa que el resto de las personas no lo haga, si yo cambio, si yo mejoro, si yo transformo, si yo trato de ser respetuosa, si yo trato de generar esperanza, de sembrar esperanza, de generar sentido. Si yo lo hago y en algunas semillas, digo yo, esas semillas de esperanza pues caen en buen terreno, me doy por bien servida, pero igual es seguir haciéndolo, porque muchas veces las personas dicen, no, no, ¿para qué lo hago si no sucede? No, es porque por algún lado tiene que empezar y solamente puede iniciar por nosotros mismos. Entonces, ese cambio debe surgir de esa transformación. Hay una frase que escuchaba en estos días en una entrevista que le hicieron a Michelle Obama y ella decía, cuando todo parezca un caos, concéntrate en lo que puedes controlar. Y hay veces se nos olvida eso, o sea, como estabas diciendo, de pronto la pandemia nos obligó a pausar y ahora es que estamos inmersos de tantas situaciones y si nos da miedo no estar como a la altura de todos los cambios que van sucediendo, de todas las cosas, o sea, por ejemplo, no ha terminado de salir los conceptos de inteligencia artificial que están sucediendo ahora, o para no decir marcas, y, y ya están saliendo cursos, ya están saliendo las personas que te van a enseñar cuando todavía está terminando de aterrizar las cosas y hasta empieza ya a aparecer en los perfiles que se buscan de los profesionales que tengan conocimiento. O sea, nos vamos alocando en las cosas, no hemos podido entendernos todavía como ser humanos, todavía nos falta comunicarnos, seguimos con los problemas básicos en las organizaciones, en las familias, de que tú no me entendiste, yo te quería decir esto, de los egos, o sea, seguimos todavía con las situaciones básicas y ya nos queremos meter con todo eso otro y lo que digo es, ante esas situaciones como de estrés y de desenfreno, venga, pare un momentico, pare, respire, piense, elija lo que estabas diciendo, qué me sirve ahora, qué me aporta. Ah, es que el resto de la humanidad, venga, que es que primero tengo que vivir mi vida, y lo decía también en ese espacio que te decía de esa entrevista de Michelle, y decía, haz tu tarea antes de intentar salvar el mundo. Y me parecía totalmente pertinente porque hay veces queremos salvar el mundo, transformarlo, hacer un montón de cosas y resulta que hay que empezar con lo básico, con ese día a día, con ese organizar nuestra casa, organizar nuestros pensamientos, que esa es nuestra principal casa, nuestro cuerpo. Y ahí sí vamos transformando eso otro. Estamos compitiendo constantemente con el éxito del otro, ¿cierto? Entonces, es que estas empresas unicornio, esta persona ya se hizo millonaria con 20 años y ya, o sea, estamos con unos afanes siempre mirando hacia afuera y se nos olvida reconocer lo que tenemos, revestirnos de constancia, de fortaleza y perseverar alegres hasta el fin. Hay una frase que dice en un libro pequeño que se llama La imitación de Cristo y dice, antes de quejarte de la oscuridad, enciende una luz. Y muchas veces se nos olvida eso, que nosotros estamos inmersos en todas esas situaciones y que nosotros podemos empezar a hacer esa diferencia. Imagínate donde cada uno de nosotros, así seamos poquitos, empecemos a encender esa luz, cómo se va transformando todo. Si vamos cambiando esa queja por ese hacer y ese actuar. Me encanta. Mira que yo escuchándote se me vino a la cabeza que muchas veces esas personas que como dijiste, que tienen 20 años y ya se hicieron millonarias,
Hemos conocido muchos casos de gente que uno dice, ay, yo quiero ser exitoso, pero el éxito depende de cómo tú lo veas, de qué punto, cómo tú lo enfrentas, qué es lo para ti, qué es éxito. Y el éxito siempre lo asocian con saltar a la fama, que todo el mundo te conozca y con el dinero. Entonces, ¿qué pasa? Ya se ha evidenciado y cada día más salen historias reales de personas que tienen todo, todo, y sencillamente no son felices y terminan suicidándose. ¿Qué piensas tú de esto, Viviana, con toda esa experiencia que tú tienes y esta trayectoria? Porque también Viviana es profesora, es mentora, es consultora, así que trata muchas diferentes personas a través de tu empresa. Bueno, no, yo creo firmemente en la importancia de la educación y el desarrollo integral del ser humano. Ahorita hablábamos del pensamiento crítico y Crítico. hablábamos pues también de esa inteligencia emocional pues que también hace parte como de esas competencias importantes no solamente en profesionales, en cualquier espacio en el que nos relacionemos. Y esa inteligencia espiritual también, ¿cierto? Entonces, hablamos de esas múltiples inteligencias eh, y esa necesidad, cómo nos va aportando cada una en esa armonía que nos va a permitir relacionarnos con el mundo de una forma diferente. Una frase que dice que cuando cambias la manera de ver el mundo cambia. Entonces, esa educación que vamos teniendo, ese desarrollar en cada una de las cosas, eh, desde, desde lo espiritual, desde lo humano, desde lo físico, porque también tenemos que tener esa forma de sacar todos esos sentimientos, todas esas frustraciones, también todas esas cosas, es buscar el cómo de esa inteligencia social en ese relacionamiento con el otro, pues finalmente nos va permitiendo lograr ese éxito que comentabas. Y ahí estoy de acuerdo contigo en que disfrutar y la vida y el éxito va a depender mucho de la percepción que tiene cada uno de nosotros, de lo que es importante. Puede haber una persona que dice, yo disfruto la vida eh, leyendo, y hay otra persona que va a decir, yo disfruto la vida de fiesta en fiesta, y va a haber otro que va a decir, yo disfruto la vida compartiendo con mi familia. Y cada uno está bien porque es lo que le hace sentido. La dificultad la encontramos es cuando yo espero que tú disfrutes la vida de la misma manera que yo la disfruto y estás equivocada si no lo haces. Entonces ahí es Exacto. donde tenemos la dificultad real de las Ujú. cosas. Entonces es que no disfrutas la vida, no, yo la disfruto diferente. Entonces es ese comprender. Y ahorita que decías de que estás logrando lo poquito, lo mucho, me hiciste recordar que en ese nivel de perfeccionismo que tenemos y de esa autoobservación demasiado crítica que a veces nos tenemos hacia nosotros mismos, yo hablaba con unos amigos y yo les decía, y yo es que todavía me falta hacer tantas cosas, siento que me falta esto, siento que, que no estoy dando lo que quiero. Y ellos me decían, es extraño porque antes nosotros vemos todo lo que tú has hecho, te admiramos, y yo decía, o como así, pues, y se vuelve claro, porque es que nosotros no vemos, como nosotros vivimos nuestra vida, no nos damos cuenta de los avances y de las cosas que hemos hecho, la interacción que tenemos, y siempre estamos mirando es hacia afuera y hacia algo más grande, hacia algo más lejos, siempre nos estamos, como ahorita les decía, comparando, y se nos olvida que la comparación tiene que ser es contra nosotras mismas, contra Sí. nosotros mismos. Ya, en este periodo de mi vida, en esta etapa de mi vida, si me comparo hace 5 años, hace 10 años, hace 15 años, ¿qué he logrado? ¿Qué he transformado? ¿Sigo en la misma línea? No, empiezo a darme cuenta de que mira todas estas cosas que he logrado. Entonces, en ese lenguaje que utilizamos, ahorita que decías, estoy logrando lo poquito, luego lo transformaste a lo mucho, y es entender es todo lo que he logrado finalmente.
todo lo que he logrado hasta ahora y que voy a seguir logrando y que voy a lograr mucho más allá de lo que espero. Y eso nos pasa en todo momento, con ese adolescente, con ese niño, con ese adulto, con ese adulto mayor. Muchas veces decimos, no, ya para qué, no, hay grandes ideas y grandes negocios que ha surgido de personas mayores de 50, 60, de mayores de 70 años. O sea, eso no hay un límite, no hay un límite, de verdad el límite lo estamos exponiendo nosotros. Entonces, más que un tema cultural o de país, pues que muchas veces, pues sí puede haber ciertas circunstancias que limitan, pero que hace parte de su idiosincrasia, va a tener su propio éxito. Yo a veces les digo a las personas, por ejemplo, que son empleadas, hay personas que dentro de sus anhelos está estar empleada toda su vida y jubilarse, pensionarse, y está bien. A haber Sí, otras personas que no, que quieren tener su empresa, su emprendimiento, y eso está bien. Entonces, exacto. lo importante, y vuelvo a lo que les decía al inicio, y es tener conciencia de esa decisión que estoy tomando, por qué la estoy tomando, para qué la estoy tomando. Estoy convencida de que ese es el camino, o así estoy con dudas, pero es lo que quiero experimentar y empiezo a hacerlo, siempre y cuando no le haga, no le haga daño al otro. Eso me gusta. Y eso es muy importante porque al final ahí es donde empieza esa palabra de que persona vitamina. A mí al inicio me entusiasmó, pero cuando me puse a ver más allá, me di cuenta que también es peligroso, porque entonces, ¿por qué es peligroso? Primero voy a tocar lo que tú dijiste. Tenemos que aceptar que hay personas que quieren ser empleados y otros quieren ser empresarios, porque me ha tocado a verse personas que se enfrancan y con otros no, pero es que tienes que soltar, a ti te educaron para servir, tú estás educado nada más para estar en una empresa, en un horario, estar sometido, déjalo. Si nosotros no necesitamos, si fuera así, imagínate las empresas, ¿cómo se manejarían? Si nosotros necesitamos el recurso humano, lo que tenemos que hacer es reforzar y desarrollar y preocuparnos por nuestro recurso humano, pero no desalentarlo de que hay que son unos empleados, no, para nada. En esta vida cada uno ofrece sus aportaciones y su capacidad o sus habilidades en base a lo que ha tomado de la decisión. Y es ahí donde a veces empezamos con el tema de las islas o de los núcleos. Ah, no, porque ellos son empleados, entonces acá nos vamos a reunir los que queremos hacer emprendimiento. Acá somos los que somos artistas. Acá somos. Entonces yo siento que eso también daña un poco la comunidad. Porque si bien es cierto, los que están ayudando a realizar emprendimiento. ¿Quién dijo que el que está de trabajador en una empresa no puede realizar un emprendimiento? Lo puede realizar y hasta con mucha fortaleza, porque ellos tienen la facilidad de hacer el bendito colchón económico que yo a veces hablo, que no se tiren así, así sin salvavidas, porque no funciona eso. Sí, hay que tener un colchón económico, algo para empezar a desarrollar poco a poco. Yo conozco una persona que tuvo 20 años y esos 20 años los trabajó, pero como una genia, hizo préstamos y todo, y hoy en día tiene su propio negocio, pero tuvo que trabajarle 20 años a una persona. Entonces son cosas como estas que tenemos que aprender y a darnos cuenta que no es porque ya tú tengas una empresa, ya eres superior que otros. No, yo siento que todo, la parte humana tiene que ser integral. Tenemos que ayudarnos, tenemos que saber escuchar, como tú decías, y sobre todo ese pensamiento crítico, tener conciencia de que, bueno, yo quiero tener algo algún día, pero yo sé que en este momento yo tengo que enfocarme a lo que yo tengo, a lo que es mi presente y hasta donde yo pueda. Ahí podríamos usar también ese refrán que yo no sé de dónde es, pero que a mí me gusta y no sé si lo voy a decir bien. Es que la manta se arropa hasta donde dé, algo así, pero no queremos estirar esa manta donde da, y entonces todas nuestras emociones y hasta nuestra capacidad se va alterando por la bendita manta. Entonces, siento que a veces no importa. Yo te hice la pregunta de la cultura porque a veces me ha tocado estar en otros lugares y veo ese ritmo diferente. El ritmo es diferente. Yo creo que también influye mucho factores, clima, eh,
la idiosincrasia, muchas cosas, pero sobre todo también el clima, por lo menos acá con esta calor no hay paciencia, quiero llegar rápido a un aire acondicionado, o sea, todo influye en la vida, pero ahí es donde lo que tú nos has enseñado, Viviana, tener conciencia. No puedo hacer nada, no voy a cargar el aire acondicionado en la espalda. Hace calor, bueno, me recojo el cabello, me pongo una ropa cómoda, disfruto con todo y calor, disfruto lo que me ofrece el lugar donde estoy, pero no entonces este calor, este HP calor que me tiene loca, que no sé qué, o sea, cosas como esas que nos estás enseñando y que son muy valiosas porque no somos conscientes a veces de lo que tenemos y no vamos a esperar estar en una situación como te pasó a ti en un hospital, que es ahí donde empezamos a ver, como tú dijiste, que me hizo mucha gracia, todos los mensajes van llegando y dice, oye, pero si los mensajes estaban ahí, era yo la que no lo veía y no escuchaba mi cuerpo. Sí, ahí también hay varias cosas que nos comentas. Retomemos un poquito. Muchas veces nos pasan las organizaciones y, por ejemplo, hay un programa tanto de capacitación como de mentoría que realizo también a partir de eso y es que nosotros muchas veces nombramos como jefes a personas que han sido muy buenas empleadas porque son muy eficientes, porque tienen muy buena calidad, son muy rápidas y resulta que tenemos dos problemas al nombrarla como jefe y es que se vuelve un mal jefe y perdemos un buen empleado. No siempre sucede, hay veces es un buen manejo y la persona sí quiere y es donde viene el quid del asunto y es entender si la persona sí quiere, ¿cierto? Si la persona está dentro de sus aspiraciones, si está dentro de sus aptitudes y sus actitudes, el querer hacerlo y es saber hacia dónde se quiere movilizar para pues, no frustrar tampoco esas capacidades que se tienen. Y ahí es importante esos círculos de interacción, yo los llamo círculos que vamos teniendo interacción y es importante sí, que haya ese círculo de emprendimiento, sí, ese círculo de amistad con los que va a hablar uno bobadas y va a hablar de un montón de cosas y se va a reír y sí va a tener ese círculo, por ejemplo, en el caso de nosotros, de escritores también, pero lo que es importante es que participemos en esos diferentes círculos para que siempre nuestra mente y nuestra emoción se esté llenando de esas diferentes situaciones para poder que podamos en unas ocasiones encontrar a esas personas vitamina que nos fortalezcan y en otras veces para que nosotros seamos la vitamina de otros que les permita también salir adelante en ese caminar, entendiendo que finalmente es el otro el que decide si quiere aceptar o no la vitamina. O sea, yo no puedo decirte, tómate esta pastilla para el dolor de cabeza si tú no lo tienes, y si tú no te lo tienes que tomar, no te lo quieres tomar. Entonces, yo creo que también ahí es donde ese soltar, en ese que comentabas y hablábamos así al principio, en esa búsqueda de cómo vivir la vida mejor, de cómo afrontar ese reto de incertidumbre de la vida rápida, pues se vuelve en ese soltar, o sea, en ser flexibles hacia nosotros mismos, pero en ese soltar hacia los otros. O sea, puedo decirte muchas cosas, puedo compartir, pero finalmente entender que es la decisión del otro y no estresarme con su decisión, o sea, entender que hace parte de ese propio camino, ¿cierto? Entonces, ahorita también lo que decías de los mensajes estaban ahí, la cuestión es que no los veía y eso nos pasa en el día a día. Los mensajes están en todos lados, estoy segura de que alguna o algunas de las personas que nos van a estar escuchando van a decir, ay, esto viene para mí, esto definitivamente eh, me están hablando directamente. Y sí, te estamos hablando directamente a ti, porque es la respuesta a esa pregunta que te estabas haciendo, a esa inquietud que tenías, y es que la adaptes a tu propio camino según precisamente ese pensamiento crítico, esa conciencia y eso que estás buscando.
Mira, antes que ya, para no ocuparte tanto tu valioso tiempo, Viviana, que te lo agradezco, hay dos cositas que mira, porque yo digo que a veces las personas vitaminas hay que tener cuidado porque hasta los médicos te dicen, tú no puedes estar toda la vida con una vitamina, tienes que hacer un descanso. Ajá, Entonces, sí. porque también te daña, te perjudica. Entonces hay gente que se enganchan con alguien porque dicen es que si no tengo a fulano o a fulana, me siento mal. Entonces, no, entonces, ¿dónde está la parte tuya que soltar para ver cómo ya estás listo? La persona vitamina te inyecta, te da energía, te asesora, te da consejo. Vamos a llamarlo como si fueran profesionales, el mentor, el coach, lo que tú quieras, pero ya te suelta y tú tienes que seguir. Y ahora algo que no puedo obviar porque Viviana es una escritora extraordinaria y después quiero que ella por lo menos mencione los libros que más ella le ha impactado. Escribir, por supuesto, ella ya mencionó dos, pero hay algo que Viviana, yo sí estoy como que yo no lo tengo muy claro o por lo menos yo no lo estoy utilizando. Tú sabes que a la hora de escribir para mí se me hace difícil, por eso es que me gusta más hablar que escribir, porque me enredo toda y no cumplo con las reglas gramaticales. Pero esta novedad ahora de la inclusión, que ahora tenemos que decir que sí, porque tú estás diciendo porque ellas o ellos, entonces ahora si yo quiero decir todas o todos, ahora yo tengo que decir todes. Entonces, cuando yo escuché eso, yo dije, ¿cómo? No puede ser, ahora sí, basta, esto enredado para mi cabeza, pero esta es una cosa que yo estoy segura que eso no se ha aprobado, ¿verdad? No, no, eso no se ha aprobado. Todavía seguimos con el todos. Y depende pues de la mayoría, o sea, si hay mayoría mujeres como en este momento que estamos tú y yo, entonces por eso hablamos del todas, eh, pero entendiendo que el día de mañana nos puede estar escuchando hombres, entonces siento que se sientan también como que el mensaje es para ellos, ¿cierto? Pero no, el todes no, ese no, no hace parte de lo formal. Sí, entonces, bueno, Viviana ha hecho muchos libros que también es parte de todo ese recorrido que ella ha hecho, también con algunas investigaciones, pero ¿qué libros quisieras recomendarnos a la audiencia que es muy bueno para que reforcemos o que con lo que tú nos estás hablando casualmente, aparte de lo que ya mencionaste, pero para que lo repita también, esa conciencia de esto, lo que hemos hablado durante todo este podcast, del ritmo, cómo debemos llevarlo, cuál es de en verdad, cómo si somos conscientes de lo que está ocurriendo, cómo podemos afrontar este reto, porque realmente la vida es un reto y todos estos factores externos que a veces nos causan molestia, nos alteran, hasta lloramos, nos estresamos, nos ha dado toda una forma de cómo llevarlo, pero ella tiene muchos libros. Viviana, yo no quiero ni decir los números, pero creo que van de 9 a 11 libros, si no me equivoco, pero sí me gustaría que nos dijeras nos hablaras de algunos libros que sí, que marcaron tu vida, ya nos explicaste, pero uno de los primeros, pero ¿qué libro tú dices? Bueno, este lo recomiendo para la audiencia. Bueno, de acuerdo pues a lo que hemos estado conversando hoy, pienso y siempre también en cualquier espacio de formación trato de iniciar por ahí es el conocimiento de sí mismo, ¿cierto? Porque todo parte de ahí, o sea, de podernos dar cuenta de qué modelos o paradigmas mentales tenemos, precisamente haciendo alusión a Ujú. al nombre de tu podcast, precisamente romper paradigmas, y de eso se trata, pero para poder romper paradigmas, primero tengo que tener conciencia, darme cuenta de cuáles son esas ideas que tengo en mi mente y que quiero transformar. Entonces hay un primer libro que se llama Las huellas del líder, que empieza como a trabajar y a preguntar sobre ese camino. Aprendiendo a hablar sobre mi sombra, pues les comentaba, Ujú. puede ayudarlos también como a ir identificando. Trato mucho como en esos libros, especialmente aprendiendo a hablar sobre mi sombra, de ir haciendo preguntas también para que la persona que los va leyendo pueda también como irse cuestionando y puede ir desarrollando también sus propias respuestas y sus propias habilidades.
y es ir encontrando esa persona que es realmente, lo que digo yo, que es dejar esa sombra a un lado y permitirle que simplemente sea una sombra, un reflejo de la luz sobre lo que somos nosotros. Eh, Hay un cuaderno de aprendizaje, es como un tema de ejercicio, también en ese encontrar ese para dónde vamos, que se llama El Almirante, eh, y Liderando Héroes, se va trabajando también temas de liderazgo personal y de equipos, que incluso hay una parte donde habla de ese tomar la vida con calma, de ir entendiendo ese foco, de ir transformando poco a poco tanto a nosotros mismos como a los otros. Y ya, pues como es de ese tema de inteligencia espiritual, de camino espiritual y amar como nos ama Dios, pues puede aportarles como a las personas que estén también como con esos retos personales, espirituales, en ese camino propio y que no se sientan incómodos con el tema de religión o con el tema de Dios. Alguna vez le decía a Esther que independientemente que sea católica o que tenga tal religión o aquella otra, o que no crea, todos estos libros también nos aportan eh, cosas dentro de nuestro crecimiento espiritual, desde esa parte de la paz interior, y que finalmente todos le apuntan a la bondad, a ser buenas personas, a hacer el bien. Y pienso que ahí en ese encontrarse, en ese punto común, es lo que realmente debiera interesarnos de lo que es esa parte espiritual, independientemente de los hechos o de ciertas cosas pues, que pudieran señalarse. Yo siempre he dicho que todas las religiones tienen un punto en común y es hacer el bien y ser mejores personas. Y también tienen otro que quizás, antes de, no me quiero salir mucho del tema, pero hay una presencia que son los ángeles que también están presentes en todas las religiones. Y si no lo sabían los que están escuchando, pues es así. Ellos están presentes en todas las religiones. Y al final yo creo que el hombre y aquel que no cree en nada, también tiene su recurso para ser una buena persona. Yo creo que si vamos a utilizar la palabra integral, el ser humano, independientemente a lo que se dedique en su filosofía religiosa o espiritual, siempre tiene que hacer el esfuerzo para ser una buena persona. Y no importa dónde nos encontremos, porque al final, si nosotros no colaboramos, esa es nuestra aportación por ser ya, estar en este mundo y como ser humano, no aportamos esa parte positiva, entonces el mundo estaría vuelto un caos. Y si ustedes analizan, si el mundo está caótico en algunos sectores, piensen, reflexionen por qué se está dando eso. Entonces, si nosotros nos reunimos y hacemos esta palabra integral, que a mí me gusta mucho, entonces nosotros vamos a contribuir, porque a veces ahora utilizan una palabra que a mí me gusta porque es amplia y no, porque también está la otra parte, Viviana, que la gente se ofende, pero si el universo es la palabra, el universo te ofrece algo o te acondiciona o te está dando las señales de que tú tienes que hacer un cambio, vamos a hacerlo. Entonces ahí es donde yo quiero como transmitir esa parte de todo lo bonito que nos ha hablado Viviana, que al final somos nosotros los que conscientemente, utilizando nuestro pensamiento crítico, vamos a poder afrontar el reto de la vida que nos lleva cada día a los niveles que hoy conocemos como estrés, que nos alteran nuestra vida, pero si nosotros no desarrollamos lo que nos ha dicho Viviana, entonces vamos a seguir en ese porcentaje que vamos y estamos acumulando locuras y no vamos a poder resolver ni vamos a poder disfrutar porque vivimos siempre metidos. Es más, yo siempre digo que esas personas están metidas en el futuro y se están olvidando de vivir el presente y cuando llega el momento de reaccionan que hay un evento en la vida, entonces que uno empieza a valorar y no debemos dejar que eso ocurra. Viviana, no sé si quieras dejarnos un mensaje para todos nosotros sobre este tema
tan importante, tan maravilloso y tan extenso, porque aquí nos podríamos quedar hasta 3 horas. Si quisiera terminar como con una reflexión, quisiera pues, como dejárselas en su mente y es que cada quien es responsable de los pensamientos que elige para su vida. Y lo que debemos recordar es que ellos alimentan nuestro ser y nuestra realidad. Así que los invito a que elijan la bondad y la alegría, ya que es lo mejor que puede llegar a cada una de sus vidas. Me encantó. Definitivamente cada uno decide qué es lo que uno va a ser y va a ofrecer también. Ay, Viviana, de verdad que qué maravilloso tema. Gracias por todo este tiempo que has compartido con nosotros. Mira, más adelante vamos a seguir con ampliando porque aquí hay mucho que recorrer, mucho que aportar de tu parte. Gracias a todos ustedes que escucharon hasta el final este podcast tan valioso donde nos enseñó Viviana Modragón toda la importancia de también que esta transformación se da a través de lo que ella nos ha mencionado, de la esperanza, de confiar, de la fe, de esa disminución del ritmo, del pensamiento crítico y de ser consciente de lo que nosotros estamos viviendo actualmente. Gracias, amiga querida. Un abrazo desde acá. Pronto con ganas de darme mi vuelta por allá de nuevo. Y ojalá que vengas, pero ya tú sabes cuáles son los meses, de noviembre a enero. Pero si quieres venirte al cocinado, véngase, pues no importa, a disfrutar el calor. También ya sé que tengo que llevar ropa fresca y mucha paciencia. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Viviana, y gracias a todos. Hasta pronto.